Mi nombre es José Eduardo Tapán y les voy a hablar sobre el concepto de lo imaginario en Lacan. Lacan desarrolla el concepto propiamente de lo imaginario en una conferencia de 1953. Ya antes había estado teniendo nociones importantes a esta dimensión de lo imaginario, pero es hasta ese momento, en 1953, con una conferencia que se llama Simbólico, Imaginario y Real, en donde donde se dedica a mostrarnos claramente cuáles son las diferencias de estos que él considera los tres registros más importantes de la experiencia humana. Así, lo imaginario, en este primer momento, para Lacan tiene que ver con la imagen, con aquello que puede ser construido, por ejemplo, en lo que él llama el estadio del espejo, en la imagen especular, en donde la criatura, el bebé, de alguna forma va a ser seducido, atrapado por la imagen de sí mismo reflejada en el espejo. En ese momento, porque eso no sucede, en cualquier momento en la historia de la subjetividad de una criatura, hay un momento en que puede advertir esa imagen que está ahí es él. Y en ese momento, esa imagen que es él queda abducido, queda totalmente atrapado, queda sumergido. Para decirlo en términos del narcisismo, se ahoga en su propia imagen. Esa imagen entonces empieza a construirse como si él fuera eso, como si él hubiera sido antes eso, ¿no? Y entonces lo relevante es que si esa imagen reflejara otra cosa, nosotros inventaríamos que somos aquello que se está reflejando. Así, lo imaginario también tiene que ver, por ejemplo, con este registro de la mirada de la madre, en donde la criatura puede advertir en esa mirada ese deseo, y es a partir de esa mirada que él puede reconocerse, no solo en el espejo, sino en su propia condición, obviamente imaginaria, de existencia en el mundo. Él es a partir de esa mirada, a partir de ese deseo, en donde él está sostenido entonces por esa perspectiva, esa serie de... La imagen también tiene que ver con imágenes acústicas, imágenes, como decíamos, escópicas, pero también imágenes táctiles, es decir, todo aquello que está representando una intervención sensorial en la criatura. Así, lo imaginario también, entonces, ya una vez que se construye esta idea donde aparece esa imagen en donde lo que se va a apuntalar es el yo. Ese yo, que lo que va a estar desde el inicio, es esta búsqueda de sentido, esta búsqueda de integración, esta búsqueda de alguna forma de encontrar una serie de constelaciones, relaciones. El yo, a partir de lo imaginario, lo entendemos como algo que no soporta el caos, no soporta el desconcierto, no soporta el desasosiego. Por lo mismo, ahí donde aparece esta serie de circunstancias, el yo constela, crea relaciones sin que existan, pero de alguna forma para que la persona, a partir de su imaginario, pueda sentir que tiene seguridad, que tiene control sobre las cosas. No lo tiene, pero bueno, esta idea le provee desde lo imaginario de que tiene que conoce esta serie de leyes y principios que gobiernan el cosmos, y entonces si él es obediente a estos principios, a estas cuestiones, y entonces es obediente, necesariamente será compensado, o si llora, pues le darán algo. Entonces va generando esta serie de ideas en donde él estará generando con estas ideas su forma de estar en el mundo, ¿no? Un mundo entonces en donde siempre siempre esta realidad, siempre esta serie de situaciones estarán construidos a partir del imaginario, de una serie de fantasías. Una serie de fantasías que además están gobernadas por una serie de principios también de carácter lógico, simbólico, pero de eso hablaré en otra cápsula. Entonces, si estamos de acuerdo en el sentido de lo imaginario para Lacan
lo imaginario también tiene que ver con el orden del señuelo, de la carnada. Esta idea donde es interesante ver cómo de alguna forma somos como los animales que una vez que son unas criaturas y que están en el mundo, siguen aquel primer animal que pasa cerca de ellos, ¿no? Entonces hay experiencias, por ejemplo, con patos o con gansos, en donde en este momento en que aparece el hombre, los patos lo siguen, ¿no? Y entonces él empieza a volar estas avionetitas que le llaman alas delta, y los patos ya adultos o jóvenes lo siguen haciendo una formación como si estuviera haciendo la madre de los gansos. Ese sentido de cómo tenemos un atrapamiento por lo imaginario, Lacan lo desarrolla profundamente. O sea, piensa que esto imaginario tiene un poder muy fuerte, y ese poder fuerte, además, conforme va trabajando los seminarios, lo va conduciendo a demostrar que lo que estamos en realidad buscando siempre es sentido, el sentido. Y que el sentido no tiene un carácter estrictamente lógico, sino el sentido lo encontramos precisamente porque, digamos, bajo nuestras perspectivas de lo que es nuestros sistemas de clasificaciones, de nuestra realidad, de todo eso que es de carácter imaginario, aquello de lo que estamos hablando tiene sentido. Entonces, hay un ejemplo maravilloso con Franz Boas, un antropólogo alemán que radicó en Estados Unidos, que habla de un grupo del Amazonas en donde de repente un chamán se encuentra en otra aldea, una aldea que está, digamos, a 3 o 4 días de viaje, y está todo sucio, y entonces los de la aldea le preguntan que qué hace, que cómo llegó, y entonces él dice: es que me convertí en trueno, me convertí en rayo, porque soy chamán, dice él. Lo importante es que bajo la perspectiva y la cosmovisión de ellos, eso era posible. O sea, para ellos era posible que una persona se convirtiera, si era chamán, se pudiera convertir en rayo y entonces viajar inmediatamente y transportarse de manera inmediata. Eso era verosímil, eso podía ser podía tener sentido. Sin embargo, lo que ellos desconfiaban era decir: ok, eres chamán, te teletransportaste, pero lo que no sabemos es si eres un espía, porque de donde venía ese chamán era una aldea en que estaba en contra, eran enemigos, ¿no? Entonces dice: esto sí no lo sabemos. Eso es muy importante, porque entonces nos damos cuenta que los criterios sobre los que vamos construyendo nuestra vida tiene que ver con una serie de articulaciones, que es precisamente lo que va a generar a partir del seminario 22, ¿no? Lacan, cuando habla del nudo Borromeo, que es ya la articulación de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Pero en este momento, en este registro, cuando estaba pensando ya lo imaginario del lado del sentido, lo que nos damos cuenta que es muy importante, tiene un carácter normativo, nos ayuda a generar experiencias, es esencial para la condición humana. Sin embargo, no puede ser de alguna forma, digamos, sin los otros 3 registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo esta misma perspectiva, digamos, todo el psicoanálisis que está orientado a partir de estos supuestos diálogos entre analista y analizando, esta forma en que el analista interpreta este contenido latente de lo que está diciendo el paciente, Lacan dice que eso son maneras de pensar las cosas de manera imaginaria. O sea, no han logrado construir y apropiarse de la dimensión simbólica y del plano de lo real. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias.